Hermanos, muchas bendiciones para todos en el nombre de Jesús, aunque ya hemos sido bendecidos, ¿verdad? Hemos disfrutado de una programación muy especial donde se ha movido el Espíritu Santo de una manera muy especial y donde ya hemos recibido varios mensajes. El Espíritu Santo pues nos está indicando, nos está orientando. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Y qué linda esa dispensación. Qué tiempo. Tenemos gran ventaja en estos tiempos. Tiempo de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que me concede de tener el uso de la palabra. Gracias también al pastor Sergio por concederme esta bendición. Es algo que me gusta hacer, me gusta predicar a Cristo, me gusta compartir con mis hermanos las cosas lindas que Dios me da. Pero antes quiero aprovechar que estamos transmitiendo por radio. Quiero mostrar mi agradecimiento. Un poco tarde, ya el ciclón Matthew pasó por Baracoa hace 2 años aproximadamente. Pero bueno, ahora fue que tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos y quiero aprovechar la oportunidad que tenemos varios hermanos escuchando la programación para agradecer por las donaciones que enviaron a Cuba. Quiero decirles que nuestras iglesias en Baracoa, excepto la de Jamal y la de Boma, que son construcciones fuertes, el resto pues fueron destrucción total. Y a la semana, ya cuando nos permitió ya la carretera pues tener acceso al lugar, llegamos allí, nos personamos con un vehículo bien grande, con víveres, prendas de vestir, medicamentos y dinero. Ya se restablecieron todas las iglesias. Estamos con planes de construir con construcción sólida vertientes. Tenemos los materiales allí. Vamos a hacer un templo grande que honre el nombre del Señor. Compramos también en Boma, en Guandao, aunque ya levantamos el templo, el salón de reunión, pero compramos afuera en la carretera un terreno donde en el nombre del Señor también queremos levantarle una casa al Padre, de su nombre sea adorado. Gracias a todos, que el Señor les bendiga y les siga y les multiplique por ese bien que nos causaron allá en la zona oriental. Lo digo porque atiendo esa región, ¿sí? Bueno, ya el ciclo pasó hace 2 años, pero gracias a Dios sí logramos mucho allí y bueno, doy yo el agradecimiento porque atiendo por la gracia del Señor como oficial esa región. Bien, hermanos, vamos entonces al mensaje. Y el propósito del Espíritu Santo con el mensaje en este mediodía es que entendamos que solo dependiendo de Cristo tendremos seguridad de vida. Solo dependiendo de Cristo. Amén. Tendremos seguridad de vida. Al ser humano siempre es algo que llevamos en los genes, parece. Queremos independencia. Desde el inicio, en el Génesis, cuando Eva sabía que le era prohibido comer de aquel fruto, pues Satanás le da la oportunidad de lograr cierta independencia y aquello yo creo que fue la tentación que por la cual se dio Eva cuando Satanás le dice no moriréis, sino que bien sabe Dios que el día en que comieres de ese fruto pues seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal, o sea, lograréis independencia. Y aquello le agradó a la mujer, ser independiente. Por lo tanto fue y comió y bueno, ya ustedes conocen la historia y más que conocer la historia, la están viviendo. Porque
A partir de ese momento, pues, empezó a degenerar la raza humana, el pecado entró y todos nosotros por naturaleza pecamos. Y desde niños queremos ser independientes. Todos, yo ahora veo a mis hijos y estoy seguro que cuando yo era pequeño también me pasaba igual. Quería ser grande para ser independiente, para lograr independencia de mis padres, para poder salir, para no tener que estar dando, pues, diciendo dónde estaba o para dónde, a qué hora iba a llegar a la casa. Y eso, pues, todos nosotros lo queremos. Cuando fui joven, pues, quise ya ser adulto para lograr plena independencia en el hogar. Y a todos nos pasa así, pero la realidad es que lamentablemente el ser humano necesita depender de algo o de alguien. Y nada mejor que hacerlo en las manos de Cristo. Porque si huyes de la dependencia de Cristo, si eres joven, hay presión de grupo en las escuelas. Por muy inteligente que seas y capaz que seas, y por muy maduro que seas, siendo un adolescente, un jovencito, en la escuela está la presión de grupo, están fuertes influencias. Y a veces haces cosas que ni siquiera quieres hacer, pero las haces sencillamente por quedar bien con tus amigos. O sea, eres dependiente de ellos en esa área. Cuando somos adultos, hombres y mujeres, incluso con hijos, a veces hay influencias externas de nuestros amigos o amigas que también nos llevan cautivo a hacer cosas que no deseamos hacer, pero sencillamente las hacemos para quedar bien con ellos. A veces decidimos quedar mal con nuestro cónyuge por quedar bien con el amigote o con la amiga. Necesitamos, hermanos, depender de algo y de alguien, y ese es Jesucristo. Depende de Cristo. Pon tu vida en las manos de Cristo. Aleluya. Decía el apóstol Pablo: soy un miserable porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Hay en mí una ley que me lleva cautivo al pecado, decía el apóstol Pablo. Pero hermanos míos, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, entonces lograremos la bendición de estar en el centro de la voluntad de Dios y de hacer las cosas que a Dios le agradan. Dale el timón de tu vida a Cristo. Ese es el título del mensaje en esta mañana. Dale el timón de tu vida a Cristo. Cuando allá en Oriente, cuando salgo en mis recorridos, todavía no tengo carrito, ya me dieron uno, gracias a Dios, la iglesia, y lo estamos arreglando un poquito. Pero hasta el minuto los recorridos son en ómnibus. Y cuando salgo y oro y preocupado porque las carreteras en Cuba, bueno, la mayoría de ustedes la conocen, son bien estrechas, con pronunciados baches. Y ahora hay unos ómnibus anchos que cuando se dan cruce en la carretera es muy poco el espacio de una y otra. Y bueno, se han provocado muchos accidentes. Entonces cuando salgo a veces tengo que viajar 8 o 10 horas encima de un ómnibus de esos, por esas carreteras. Y entonces hay algo que me trae un poco de tranquilidad y donde recibí este mensaje. Yo me fijo en los choferes ya tienen un uniforme y entonces encima del hombre tienen como una charretera encima del hombro con unas rayitas amarillas. Y bueno, cada rayita significa 5 años sin accidentes. Entonces, cuando viajo, lo primero que hago es mirar encima del hombro del chofer, contar las rayas y bueno, adquirir un poco de confianza. Si veo bastantes rayas, digo, bueno, este hombre seguro. Y entonces duermo a piernas sueltas. Pero si veo pocas rayas, qué problema. Pero un día el Señor me visitó con este mensaje. Entonces se acabó la preocupación. Dale el timón de tu vida a Cristo, mi hermano.
Y Él pues te va a conducir y Él tendrá el control absoluto de lo que te pueda suceder. Vamos a la escritura un momentito en San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Y he decidido leerla en este momento porque quisiera que todos estén bien atentos en cada versículo de esta escritura que vamos a estar, en la cual vamos a estar disertando y haciendo aplicación a la vida espiritual. Es un hecho bíblico de los tiempos de Cristo. Ahí lo tenemos, San Mateo 14, versículos 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos a través de la lectura de su santa palabra. Y bien, hermanos, a través de los tiempos, pues han habido hombres, personajes que han desafiado las dificultades y han salido y han logrado grandes conquistas, ¿verdad? Hombres como Cristóbal Colón, Magallanes y otros que salían y descubrieron otros mundos, otros continentes, ¿verdad? Trajeron sus culturas a estos lugares. Y estos hombres, pues había dos cosas que ellos garantizaban para lograr las conquistas. Número uno, pues que la embarcación fuera confortable. A veces estaban meses en el mar, debían tener buen confort, buena madera, bien preparada la embarcación para que no tuviesen ninguna eventualidad en el camino. Y número dos, que el que fuera al timón, el capitán del barco, pues tenía que ser una persona experimentada. No podía ser una persona pionero, una persona improvisada, no. Tenía que ser una persona con vasta experiencia en la materia y solo así salían y lograban sus objetivos. Bueno, yo quiero decirles que también es necesario que estas dos áreas se unen en este día para que el Espíritu Santo logre el objetivo anhelado. Número uno, que la embarcación que eres tú, hoy tú y yo seremos esa embarcación. Nosotros tenemos que crear las condiciones, tenemos que abrir nuestro corazón a la voluntad de Dios, tenemos que tener nuestros oídos atentos a lo que el Espíritu Santo te está diciendo y una voluntad presta a hacer la voluntad de Dios. De otra manera todo sería en vano. Y número dos, que el que esté al timón y nosotros lo creemos por la fe, sea el Espíritu Santo de Dios. Que Él esté al timón con la vasta experiencia que tiene. Alabado sea el Señor nuestro Dios. Y cuenta la palabra que el Señor pues fue a orar y dice que hizo a sus discípulos subir a la barca. Entre tanto Él se quedaba orando un rato. Y los discípulos salieron. Hermanos míos, y no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí porque la gracia del Señor nos alcanzó. Él nos hizo subir al barco. Él nos ha traído, como dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él ha hecho el llamado, Él ha diseñado el plan. Bendito sea el Señor.
ha diseñado un plan precioso para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dispuso de lo más querido de su propio Hijo, mi hermano. Dice la palabra que el Señor pues buscó al Cristo como cordero inmolado por nuestros pecados. Me imagino al Señor cuando estaba preparando el plan para mostrarnos su amor por nosotros, que empezó a buscar allí en la hueste celestial. Me imagino que estaban los ángeles, los querubines, los serafines. Había buen material allí para ser enviado. Estaba Miguel, estaba Gabriel, ángeles que habían sido comisionados a obras importantísimas. Pero cuando Él mira, Él pues decide enviar lo más querido, lo más grande, lo que más le iba a costar, porque Él quería que todos tuviésemos plena conciencia que el Señor pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Y por eso envió a su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso tú estás aquí, yo estoy aquí, porque el Señor tocó a la puerta de nuestro corazón y nosotros le abrimos la puerta y Él ha entrado. Gloria al nombre del Señor. Y es por su gracia, plenamente por su gracia, por su misericordia. Lo mínimo que nosotros podemos hacer entonces es poner nuestra vida en las manos de Cristo. Es lo mínimo que podemos hacer. Es alejarnos de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia y que estemos totalmente dependiendo en todo del Señor nuestro Dios. Porque hay momentos duros y fuertes procesos que en el camino nos encontramos. Y así le pasó a los discípulos. Dice la palabra que lo primero que les pasó fue que estaban en medio del mar. En medio del mar les había tomado la noche luchando contra aquella tempestad. Y probablemente algunos de los que están aquí presentes han estado en alta mar. En estos días me estaba contando Elionay de una experiencia fuerte que tuvo en alta mar y creo que estaba Moisés también y la pasaron bien fea, me dijeron. Altas olas y relámpagos y aquello fue tremendo. Bueno, me han comentado algunos que cuando han viajado, personas que conozco que han viajado de Cuba en embarcaciones en las llamadas balsas, pero que ni eso son, bien con condiciones bien precarias, bien malas, pues han salido. Y dice que en el mar les ha tomado la noche y ellos, uno a 1 metro del otro, y no se ven, no logran divisarse porque son densas las tinieblas. Hermano mío, es probable que tu embarcación esté en este preciso momento en el centro de un problema fuerte, en el medio del mar, rodeado de tinieblas, de una fuerte tempestad. Pero te digo que si le das el timón de tu vida a Cristo, Él será la brújula que te llevará a puerto seguro. Se levantará el Señor allí a la orilla como el faro de justicia que es, y va a iluminar tu derrotero y podrás varar seguro en el puerto del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano mío? Sí, pero para eso tienes que darle el timón de tu vida a Cristo. A veces queremos luchar nosotros por nuestra experiencia, por nuestra habilidad, por nuestras propias fuerzas, pero no es con nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. El segundo problema, dice la palabra, que estaban cubiertos por altas olas. Y siguiendo el comentario que les hablaba ahorita del ciclón de Baracoa, llegué allí a la semana, más o menos, a Baracoa, y pude presenciar el desastre que hubo allí en Baracoa. Llegamos al malecón, donde dice Rubiera, que es el señor que nos informa allá en el país, que habían olas que se levantaban de 12 y 14 metros. El malecón de Baracoa tiene desde la carretera hacia abajo, tiene como 4 metros más o menos, los que han estado por allí. Bueno, esas olas se levantaron, cruzaron la calle como a 200 metros más allá y golpearon en edificios que hay ahí al frente y tumbaron balcones del 4º piso. Destruyeron las escaleras y acabaron con esos edificios. Las olas, las potencias de las olas.
y los discípulos estaban en una situación con una embarcación menor, rústica, me imagino, con olas tremendas. Mi hermano, pero en el nombre del Señor no hay ola que pueda contra ti. Si le das el timón de tu vida a Cristo, nada ni nadie podrá contra ti. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra del Señor dice que el rey David, jovencito, indefenso a la vista del hombre, ni siquiera había sido reclutado para el ejército, no tenía ningún tipo de experiencia militar, pero lo cierto es que le había dado el timón de su vida a Cristo. Oh, qué gran ventaja tenía David, porque le había dado el timón de su vida a Cristo, porque Él era su fortaleza, Él era su refugio en los momentos más difíciles. Y cuando llega allí estaba Saúl y el general y todo el ejército temblando como una hojita, temerosos porque la ola era alta, de 3,5 metros aproximadamente, la ola Goliat, un hombre bien preparado y alistado para la guerra, un hombre pues estaba protegido con aquella armadura, pero había uno allí que le había dado el timón de su vida a Cristo, y eso bastó para que el ejército de Israel venciera. Le dice Goliat: ven, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palo y con piedras? Ven y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del mar. Pero aquel joven no se amedrentó, aquel joven no temió, sino que se levantó más alto que aquella ola, miró a su lado y vio como imponente el gigante de Israel. Y le dijo: tú vienes a mí, parafraseando un poco la idea, tú vienes a mí con tamaño, tú vienes a mí con armadura de guerra, tú vienes a mí con preparación militar, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese nombre, hermanos, el gigante cayó, y en ese nombre tu ola será deshecha en el nombre del Señor. Pero para eso tienes que darle el permiso al Señor. Tienes que decirle: Señor, toma el control. Son altas las olas, son densas las tinieblas, pero yo no confío en mis fuerzas, sino en la fuerza que viene de Jehová. La tercera dificultad dice que el viento era contrario. Probablemente en este tiempo el viento contrario no sea un gran problema. Hoy tenemos fuertes embarcaciones, tenemos motores, hay lanchitas de esas. En estos días vi una que tenía cuatro motores. Eso es para volar sobre el agua. Y el viento puede no ser un problema en estos tiempos, el viento contrario, pero en aquellos tiempos sí. Eran embarcaciones rústicas pequeñitas, se movían por las velas, eran veleros. Así que el aire era fundamental para moverse rápido y era contrario el viento. Hermano mío, a veces venimos a la iglesia o a veces aceptamos a Cristo si hay alguna visita, alguna persona que está iniciando la iglesia. Y venimos a la iglesia con cierta idea de lo que nosotros creemos que nos va a suceder o como nosotros creemos que debían ser las cosas en la iglesia, donde está Dios al control. Y creemos que llegamos a una urna de cristal y que estaremos totalmente protegidos y que todo irá bien, que no habrá ningún problema, y como si estuviésemos viviendo el reino de los cielos en la tierra. Pero la verdad es que aunque aquí también participamos de esas riquezas de Dios y del reino de los cielos, pero la plenitud del reino de los cielos será precisamente en los cielos. En la tierra a veces los vientos son contrarios, no siempre son favorables. Y entonces cuando venimos con esos conceptos sufrimos cierta frustración. Pero mi hermano, si tú le das el timón de tu vida a Cristo, por muy contrario que sean los vientos, tú te levantarás y serás un vencedor. Aleluya. Como me gusta la historia de la plantita trepadora. Dice que la plantita trepadora, ella busca, la plantita trepadora es como un bejuquito bien frágil, la enredadera que le decimos allá en Cuba también, bien frágil. Pero ella busca para crecer los grandes y fuertes troncos, árboles. Busca el cedro, busca el roble. Y ahí a la orillita de ellos pues crece y se adhiere al tronco del árbol.
Cuando el viento fuerte viene por delante, pues imponente está ese tronco que no permite que el viento pues la derrumbe. Y cuando el viento viene por detrás, pues entonces lo que hace es aferrarse más. Alabado sea el nombre de Dios. Y esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Tenemos que aferrarnos cuando los vientos sean contrarios, cuando nuestra barquilla esté a punto de zozobrar, de hundirse. Mi hermano, dale el control de tu problema a Cristo y serás un vencedor. No le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Y serás un vencedor en el nombre de Jesucristo. No importará el tiempo que se dilate o que se prolongue la situación. Seguirás siendo tú un vencedor cuando es Cristo quien está peleando tu batalla. Porque dice la palabra que el Señor apareció ¿en cuál de las vigilias? En la cuarta vigilia de la noche. Los discípulos tenían 4 vigilias de la noche. La primera era de 6 a 9. La tercera de 9, la segunda, disculpen, de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana y la cuarta de 3 a 6. O sea que el Señor los había despedido el día antes en la tarde y viene a aparecerse de 3 a 6 de la mañana. ¿Cuántas horas habían pasado? ¿Cuánto habían luchado los discípulos? Me imagino a Andrés subiendo vela, el otro Juan sacando agua y Pedro dándole a los remos. ¡Cuánta situación! Y el Señor allí orando. Y usted dirá, ¿por qué el Señor, si tenía plena conciencia, porque el Señor es omnisciente y sabía desde el inicio, desde que se armó la tempestad, sabía por lo que estaban pasando los discípulos? Sí, estaba el Señor escuchando el clamor de los discípulos, estaba escuchando la oración de los discípulos, porque su oído está atento, dice la promesa, al clamor de sus hijos. Sí, tenía plena conciencia de todo lo que estaba sucediendo. Entonces usted dirá, ¿y por qué entonces? ¿Por qué permitió que pasaran 8 o 9 horas en esa situación? Porque cuando nosotros tenemos fuerza, cuando todavía hay fuerza y ánimo para luchar, cuando todavía nos quedan algunas cosas que agotar, pues estamos luchando con nuestras fuerzas hasta el último minuto. Y no se trata de luchar con nuestras fuerzas. Esas peleas siempre estarán perdidas. Pero cuando nosotros le damos lugar, protagonismo al Espíritu Santo en todo lo que hacemos, en todas nuestras decisiones, en todas nuestras acciones, entonces sí seremos vencedores. Por eso el Señor dejó que se cansaran. Yo me imagino a los apóstoles cuando inició el mal tiempo, que dijeron, bueno, pues lo que está sucediendo, ya nosotros estamos acostumbrados a esto. Muchos de ellos habían nacido allí, a las orillas del mar, conocían, eran diestros en el mar. Ellos dijeron, bueno, esto es pan comido, ningún problema. Pero entonces el Señor dijo, yo voy a enseñarles a ellos que hay instancias, que hay momentos en la vida donde no es posible vencer si no es con mi ayuda. Y cuando los discípulos estaban cansados, exhaustos de la situación, cuando ya veían en peligro sus vidas y sabían que el próximo golpe era pues morir y terminar, entonces aparece imponente el Señor sobre las aguas. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. En la cuarta de las vigilias aparecerá el Señor. Antes del último golpe el Señor llegará para detenerte, como lo hizo con Abraham. Qué historia más linda. No en vano es llamado el padre de la fe. Un hombre que tenía plena dependencia de Dios, plena seguridad y confianza de que en las manos de Dios era lo mejor, hermano mío. Y cuando el Señor le dice, dame a tu hijo, pues salió con su hijo. Camino de 3 días. Yo me imagino en esos 3 días cómo el diablo quiso cavilar en su mente y jugarle y tratarlo de manipular para que murmurara contra Dios. Pero él se mantuvo firme. Y él dijo, no, Satanás, fuera en el nombre de Jesús. El timón y el control de mi vida lo tiene Cristo.
y Él sabrá lo que va a hacer, y Él hallará la manera de sacarme en victoria de esta situación. Ay, no fueron meras palabras. Cuando el hijo le dice: papi, tenemos aquí ya el cuchillo, la leña, tenemos las condiciones creadas, pero ¿dónde está el cordero? Le dice el gran hombre de Dios: no te preocupes, hijo, el Señor está al timón y ya Él se proveerá de cordero para el holocausto. Ya Él lo hará, no sé cómo, pero Él lo hará. Y llegó a la cima y siguieron transitando las vigilias sobre el proceso. Y tomaron y juntaron piedras y prepararon la leña y acostó a su hijo y afiló el cuchillo. Oh, cuántas vigilias, cuánto proceso, que es posible que a alguno de ustedes les haya tocado vivir en una prueba, en una situación, y vean que se alarga, que se prolonga el problema. Pero si le das el timón de tu vida a Cristo en ese problema, el Señor le dirá la prueba, como le dijo a Abraham cuando ya el cuchillo estaba por descender sobre lo más amado. Le dice el Señor: Abraham, detente, porque hoy yo sé que temes a Jehová. Por eso hoy voy a confirmar, porque veo en ti el hombre idóneo para confirmar y para fundamentar y para de esta manera sacar de tus lomos mi pueblo. Y le dijo: sí, así será, como las estrellas del cielo, como la arena innumerable que está a la orilla de la mar, así será tu descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Puede que Dios te esté moliendo, te esté preparando, te esté metiendo en el fuego, porque tenga un propósito contigo. Y qué lástima que a veces cuando estamos en medio del proceso nosotros limitamos a Dios en su alcance. Puede que Dios te esté preparando, moldeando tu carácter. Puede que Dios esté pisoteando tu orgullo para hacerte entender cosas, para hacerte humilde y sencillo, para lograr santidad en ti, y que tú te desesperes y no esperes el tiempo de Dios y quieras que sea a tu manera. Y no, hermano, a tu manera no hay buen fin. El fin correcto está en las manos de Cristo. Cuando está por amanecer es cuando más oscura se hace la noche. Y surge ahí un fenómeno donde en cierto punto de la tierra donde está por amanecer, pues ni el sol ni la luna dan su luz. Y por eso se hace tan densa en las tinieblas y la oscuridad. Pero es porque ya está por salir el sol de justicia. Es porque ya está por amanecer un nuevo día. Alabado sea el Señor. Espera paciente en el Señor. Confía en el Señor. A veces lo que nos sucede es que no confiamos plenamente. Y fue lo que le pasó a Pedro. Cuando viene el Señor sobre las aguas, enseguida, en vez de ellos alabar a Dios y gozarse porque venía la solución, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué dicen? Un fantasma, como diciendo, tantos problemas y ahora para completar también esto, un fantasma. Pero le dice el Señor: soy yo. Le dice Pedro entonces con cierta desconfianza, que ahí es donde está el problema: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Le dice el Señor: pues ven. Y es lo que te dice hoy el Espíritu Santo: ven, sal de tus temores, sal de tus prejuicios, sal de tu escepticismo, sal de tu falta de esperanza, sal de tu falta de gozo y ven a mí, que soy fuente de agua viva. Aleluya. Y él salió caminando, desafiando las leyes naturales. Dice que caminaba Pedro sobre las aguas como caminar por tierra firme. ¡Qué gran bendición! Y sí, las olas seguían altas, y sí, el mal tiempo perseveraba, pero Pedro estaba en las manos de Cristo. La diferencia era esa. La diferencia era que Pedro tenía plena confianza en que Cristo estaba liderando el proceso. Bendito sea el nombre de Dios. Pero qué triste, hermano mío, cuando le quitas la mirada a Cristo. Qué triste cuando le quitas el timón a Cristo. Dice que Pedro, entre tanto, miraba a Cristo. Los grandes peces podían pasar debajo de sus pies. Todas las cosas seguían intactas, igual, pero él pues desafiaba las leyes naturales. Pero cuando dejó de mirar a Cristo, le sucedió lo que le sucede a todo ser humano cuando le quita el timón de la vida a Cristo. Dice que Pedro se hundió,
Y eso es lo que nos toca cuando le quitamos el timón a Cristo. Nos hundimos en cualquier área de la vida, pero el Señor extenderá su brazo como hizo con Pedro. Dice que lo trabó y lo levantó y lo llevó allí a la barca. Y sucede algo tan lindo, algo tan especial. Dice la palabra que cuando el Señor puso el primer pie en la barca, algo majestuoso sucedió. De momento se calmó la tempestad. Fuera los fuertes vientos contrarios, fuera las altas olas, porque el Señor entró a la barca. Invita al Señor en esta mañana a tu embarcación. Dile: Señor, toma control absoluto de ella. No solamente un área, porque a veces queremos perseverar en nuestro pecado, en nuestras malas acciones. A veces hay cosas que nosotros no queremos que el Señor toque. Hay áreas o hay gavetas, como decimos en Cuba, hay gavetas que no queremos que el Señor abra. Hay áreas donde no queremos que el Señor llegue, mi hermano. Pero eso no está correcto, eso no es de Dios. La voluntad de Dios es tomar control absoluto de tu vida, es que crees dependencia absoluta del Espíritu Santo, aleluya, porque Él nunca te dejará. En los momentos más difíciles Él siempre estará contigo. Él será la persona más confidente con la que puedes hablar claramente y abiertamente, y Él siempre te va a entender. Bendito sea el nombre de Dios. Conocemos la historia de aquel gran arquitecto que diseñó el transatlántico, el Titanic. Qué hombre ese, cuánto talento. Se erigió pues un transatlántico imponente. Lógicamente, como él lo planteó, nada podía contra aquello, nada normal, porque era muy fuerte, muy seguro. Las personas compraron con tiempo sus pasajes para salir en el primer viaje. Pero este hombre hizo una confesión. Después de haber acertado tanto en las medidas, en el confort y en todas las cosas para que fuera una gran embarcación, después de haber acertado tanto, hubo un pequeñito error, pero definitivo para la destrucción de aquella embarcación. Y es que en una declaración que hace cuando es entrevistado, dice: pues ni aun Dios puede contra este barco. Mi hermano, se hundió. Sí, le quitó el timón de la embarcación a Cristo, y eso no puede suceder. Por mucho que hayas crecido, por mucho que hayas avanzado, por muy experimentado que seas, no le quites el timón de tu vida a Cristo, porque ese será el peor error que cometerás en toda tu vida. Él siempre estará contigo. Antes era cuestión de honor que los capitanes, cuando estaba en peligro la embarcación, ellos se aferraban al timón y se amarraban allí. O salvaban el barco, se hundían con él. Y esa es la posición de Cristo, hermano mío. Es posible que en las luchas y en el decruzar de la vida de este largo camino cristiano te hayan fallado tus amigos, te hayan dejado tus familiares, te hayan abandonado tus cónyuges, te hayan abandonado tus hijos, pero quien nunca te va a dejar es Cristo. Él tomará el timón definitivamente en tu vida. Él se aferrará allí y no permitirá que nada malo te pase. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración por estas almas, para que el Señor pues esté al control y le dé la victoria. Amén. Todos de pie, por favor. Nuestro buen Dios y Padre que moras en los altos cielos, en tu divina presencia me arrepiento de mis pecados al invocar tu nombre. Te doy muchas gracias por lo que tú has permitido en esta mañana, en esta iglesia, porque nos has permitido gozar de la dulce influencia de tu Espíritu Santo. Qué hermosas alabanzas. Qué ministración tan efectiva. Como decía tu siervo al inicio, los levitas han sido usados para tu gloria. Gracias por este poderoso mensaje. Gracias porque tú nos has traído para escuchar tu palabra, para nutrirnos de tu alimento especial. Porque como marineros de la vida
Queremos un timonel especial. Queremos un capitán lleno de estrellas y experiencia que guíe nuestra barquilla hasta el puerto de Canaán. El desafío es hostil, la noche es oscura, los vientos son fuertes, pero tú al timón, Señor, la seguridad es completa, porque nos llevarás a la patria del alma, caminando contigo. Bendice a mis hermanos que han afirmado su rostro para servirte, que han llegado ante tu altar para adorarte, y postrados vienen a decirte: toma control y acción de mi vida. Dios de la gloria, aquí estamos. No tenemos méritos, no tenemos dinero, no tenemos fuerzas, no tenemos conocimiento, solo apelamos a tu infinita misericordia. Úsanos, bendícenos, permite que el andar del camino pueda ser con tu compañía, y las fuerzas de los pies cansados vayan con el influjo de tu Espíritu Santo caminando hacia la Canaán celestial. Bendice a tus hijos en este lugar, bendice a los que nos han estado escuchando a través de la radio Eternal, que donde quiera que haya que tomar una decisión, que la tomen contigo, Dios mío, el mejor compañero, el amigo eterno, el Salvador del mundo. Bendícenos al partir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias porque tú vas con nosotros. Y al regreso a nuestros hogares, cuídales, bendíceles y permíteles en este día disfrutar siempre, permanentemente, del recuerdo de esta promesa de tu Espíritu Santo. Ponernos a que tú guíes el timón de nuestra barca. En el santísimo nombre de Jesús te lo hemos suplicado todo. Y al partir rogamos que tu mucho amor, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.